Bueno, bienvenidos al tercer módulo de la clase de Ventas 2. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del equipo comercial. Vamos a hablar un poco de los procesos de selección, los procesos de formación del equipo, como también del sistema de incentivos, ¿cierto? Las remuneraciones, los bonos y todo eso. Partiendo por la selección, les quería hablar un poquito al respecto de los descriptores de cargo. Yo sé que muchas veces uno asocia los perfiles de cargo, los descriptores de cargo, como a la norma ISO, un documento que muchas veces no tiene utilidad en la práctica, ¿cierto? Pero yo les podría decir que en la práctica tiene mucha utilidad para los procesos de selección, sobre todo, y los procesos de formación. Generalmente existen descriptores de cargos que son como genéricos. Yo hablo de un jefe de ventas que tiene, qué sé yo, que preocuparse de que la empresa venda, ¿cierto? Es el objetivo principal, hacerle seguimiento a los vendedores y hacerle un reporte al dueño o al gerente general. Y muchas veces mi descriptor de cargo se concentra en esas actividades más o menos genéricas y no profundizo mucho más en lo que son las funciones específicas y el perfil. Entonces es súper importante darse el trabajo de generar estos perfiles de cargo. Quizás no con el formato formal, pero sí para tener mucha claridad al respecto de qué funciones va a cumplir esta persona, cuáles son las atribuciones que se puede tomar y de qué forma va a funcionar, en este caso, el sistema comercial o el sistema de venta. Hay que tener claridad de tres aspectos principales de los que es un descriptor de cargo. Los objetivos, en primer lugar, las funciones y el perfil. Y estos aspectos van a variar en los diferentes, como les decía, en los diferentes cargos de un área comercial. Probablemente el objetivo de una jefatura, una gerencia comercial o hasta el gerente general va a ser más global, va a estar relacionada con el crecimiento de la empresa, ¿cierto? Y el objetivo de un vendedor va a estar relacionado con las ventas mensuales, con el levantamiento de clientes, con el crecimiento de su cartera en particular. Y eso se va a traducir en una serie de funciones que también son diferenciadas. Eh, Tuve la experiencia en una empresa en particular que llevaba varios años con un equipo de ventas con un bajo rendimiento, ¿ya? Básicamente porque faltaba una figura de liderazgo y no había mucho control, no había seguimiento, no había liderazgo, no había nadie que llevara el buque del músculo comercial. Y eso es porque los jefes comerciales nunca tuvieron claro la diferenciación entre un ejecutivo y el jefe. Entonces ellos se transformaban en un vendedor más que tenía mayores atribuciones. Pero una vez que bajamos los procesos del área comercial y las funciones específicas que tiene este jefe comercial en términos tanto de venta, de control, liderazgo y motivación del equipo, y también en términos de reportabilidad, es cuando pudimos identificar a la persona correcta que tenía que ocupar este cargo y también eventualmente darle las instrucciones de lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y una vez teniendo las funciones claras, sé que tengo que llevar adelante un equipo, sé que tengo que vender cierta cantidad al mes, sé que tengo que ser ordenado para generar un reporte mensual al dueño de la empresa, al gerente general. Yo voy identificando poco a poco cuál es el perfil de la persona que necesito. Necesito una persona que sea más proactiva, una persona que sea más ordenada, una persona que esté abierta a recibir, por ejemplo, eh, que aguante periodos de frustración, por ejemplo, eh, que sepa manejar un equipo, que tenga liderazgo, que tenga experiencia en esto y en esto otro, etc. Voy a ir definiendo un poco desde arriba hacia abajo los objetivos, las funciones y el perfil de la persona que necesito. Y bueno, una vez que tengo las funciones hechas, los objetivos y el perfil definido, voy a empezar a buscar a la persona correcta, ¿cierto? Primero, la recomendación es siempre buscarlo internamente. Es posible que esta persona esté, qué sé yo, desde
escondido en el departamento de administración, entre nuestros mismos vendedores, podemos encontrar un jefe comercial, o también a un vendedor en otra área, etc. También se usan mucho los referidos, ¿cierto? Generalmente las empresas más pequeñas no pasan por estos procesos más complejos de selección, donde contacto un headhunter o hago una serie de publicaciones en las diferentes plataformas, ¿cierto? Ocupo mucho los referidos. Pero ahí el llamado es independiente de la fuente, independiente de dónde venga la persona, independiente de la experiencia de la persona, hacer el proceso como corresponde. Medir las cosas que yo definí en mi descriptor de cargo que necesita este cargo. A veces me ha pasado en diferentes empresas que tenemos una idea de lo que necesita el gerente general como vendedor, un vendedor o un jefe comercial, ¿cierto? Ya tenemos la idea, tenemos la función definida, el perfil que necesitamos para ese cargo, pero finalmente me llega un contacto de una persona que viene saliendo de una empresa de la competencia y digo, esta es, lo contrato. Y dejé todo el trabajo de lado de análisis del cargo por esta persona que tiene experiencia y que me dijo que tenía un par de clientes, una cartera, etcétera, pero finalmente probablemente no va a tener los resultados que quiero que tenga porque yo estoy ordenando mi empresa, ¿cierto? Ordenando y generando un sistema, un músculo comercial ordenado. Entonces, la recomendación es independiente del origen, de la fuente, del contacto, siempre llevar a cabo el proceso de selección de forma ordenada, midiendo y calificando a las empresas, a las personas en función de los objetivos, de las funciones y del perfil ya identificado. Idealmente aquí podemos hacer un filtro de los candidatos, obviamente, por ciertas características. Yo puedo tener, qué sé yo, una inclinación hacia las personas con una educación técnica o profesional, una inclinación a personas de cierta edad, dado que cuentan generalmente con estos atributos asociados al perfil que necesito, y un montón de cosas que yo puedo ir filtrando al momento de que me llegan los currículum. Y eventualmente la entrevista, que para mí es la instancia más importante, y es donde yo voy a evaluar a las personas en función del descriptor de cargo. Y obviamente con una serie de otras cosas más relacionadas con la cultura de la empresa, si es que va a entrar bien y todo eso. Pero muchas empresas, en resumen, en el fondo, pasan el proceso de selección como algo que viene dado, ¿cierto? Si es que yo encuentro la persona indicada, lo voy a sentir y lo voy a contratar. Y aquí la recomendación es tomarse el tiempo de hacer el proceso de selección, independiente de lo chica que sea mi empresa, hacer el proceso de selección completo. Porque eso, en el fondo, a la larga va a ser más barato. Porque voy a encontrar a la persona indicada en menos tiempo, siendo que muchas veces pueden pasar años, si es que no hago los procesos de forma sistemática de selección, pueden pasar años sin que encuentre a la persona indicada y gastar mucha plata en sueldos que al fin y al cabo no eran necesarios.